vio la necesidad que tenían. Seguramente recibían sanación, pero realmente dentro de ellos había algo más fuerte. El Señor se apartó, los discípulos lo siguieron. Los discípulos sabían que donde Él estaba sucedían cosas. Ellos se fueron detrás. La multitud no fue. En el versículo 12 nos corrobora que el mensaje del sermón era directamente para ellos. Era directamente para los discípulos. Y aquí puedo ver que a veces es necesario poner un poquito de, quizás, de esfuerzo para poder recibir. Ellos se fueron detrás, no sé si tuvieron que caminar mucho, si tuvieron que hacer un esfuerzo extra, pero ellos fueron. Este versículo me tocó cuando en la convención no fue fácil para muchos ir a aquel lugar. Todos tuvimos que hacer un esfuerzo para ir. Todos. No fue fácil. Permisos en el trabajo, dinero de por medio, muchas cosas. Pero en ese esfuerzo que se hizo, sabíamos que Dios iba a bendecir. Y aquí lo que me gusta de esta palabra es que cuando hay un esfuerzo de por medio en nosotros, sabemos que viene bendición para nosotros. Fueron 40 días de oración, hubieron ayunos. ¿Cómo el Señor nos los iba a bendecir? Entonces esto es como un toque para la iglesia, que cuando hay un esfuerzo de por medio, hay una tremenda bendición para la iglesia. Y esto fue lo que pasó aquí. El Señor se apartó y ellos lo siguieron. Y el Señor tenía algo para ellos. El Señor tenía algo para los discípulos. Quizás ellos lo habían olvidado o no lo sabían, pero el Señor les habló directamente a ellos de las bienaventuranzas, de las cosas que había del reino para ellos. Creo que todos, o mejor dicho, no sé, quizás el núcleo de la iglesia recibió algo en aquel lugar. Amén. El Señor no se queda con nada. El esfuerzo que se hizo fue devuelto de la manera que solo Él sabe hacerlo. Amén. Creo que todos recibimos algo del Señor. Y eso es precioso, porque el Señor no se queda con nada. Él no paga como nosotros le pagamos a Él a veces. Él nos da lo que necesitamos. Hay toque, hay un levantamiento espiritual, hay tantas cosas que Él hace. Y aquí se pudo ver, ¿no? La multitud solamente cogió lo que necesitaba. Y ellos seguramente estaban cansados, porque el Señor dice que iba predicando por la sinagoga, ellos iban detrás de Él, y el Señor se aparta. Y ellos van, Él no les dijo, vamos, síganme, no. Él se apartó y ellos fueron con Él.
Amén. Es importante tener muy en cuenta estas cosas, porque el Señor bendice, no se queda con nada. La palabra nos habla en el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, dice la palabra. La palabra bienaventurados, según la Biblia, según estudios bíblicos, se refiere al bienestar de las personas que, debido a su relación con Dios y con la palabra, reciben de parte del Señor amor, cuidado, salvación, presencia diaria. Bienaventurados, dice el Señor, los que, debido a su relación con el Señor y su palabra, reciben el reino de Dios, que incluye amor, cuidado, protección, salvación. Amén. Amén. Bienaventurado, dice el Señor. La primera bienaventuranza del Señor nos habla de los pobres en espíritu. Dice: porque de ellos es el reino. A simple vista, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, podríamos pensar que esto va en contra de lo que dice la palabra, porque Dios, desde el principio hasta el final, nos promete bendición, prosperidad. Entonces, a simple vista, va en contra. Pobres en espíritu, dice, de ellos es el reino. Pero el Señor no se estaba refiriendo a pobreza material, estaba refiriendo a algo espiritual. Pobres en espíritu, pobreza espiritual, bancarrota espiritual, ¿no? ¿A qué se refería el Señor? La necesidad que tenemos de Él. A la dependencia del Señor. ¿Sí? Cuidado con sentirnos autosuficientes. Cuidado con sentirnos autosuficientes. Sentirnos dependientes de Dios. Sentirnos dependientes de Dios. No dejarnos llevar por las corrientes. Declararnos en bancarrota delante del Señor. Decir: Señor, sin ti no soy nada. Porque nuestro espíritu, por naturaleza, es ir a favor de lo que nosotros queremos, de lo que nuestra carne quiere. Esto es nuestro espíritu por naturaleza. Pero cuando el Señor pasa a formar parte de nosotros, en nuestro corazón, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, miremos la importancia que es sentirse dependiente de Dios. Sentirse dependiente de Dios, porque de esa manera es que las cosas irán bien en nosotros, porque no actuaremos como nosotros y no actuaremos como Él quiere que actuemos. Su Espíritu nos va a guiar, su Espíritu nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Amén. La palabra nos habla de
de que el espíritu que se nos ha dado a nosotros no es algo natural, ¿no? Porque por naturaleza solamente podemos hacer lo que está en nuestras manos. Pero cuando pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, se nos da poder y autoridad para hacer cosas que otros no pueden hacer, porque ya no somos, o ya no tenemos un espíritu por naturaleza, sino que tenemos un espíritu que va por encima de lo natural, un espíritu sobrenatural. Se nos ha dado poder, autoridad para hacer cosas. Nos convertimos en hombres y mujeres con poder para hacer cosas que otros no pueden hacer. Fijémonos la importancia del espíritu. Hay gente que no cree en el espíritu, pero si Dios es espíritu, entonces ¿a quién alabamos nosotros? Si Dios es espíritu, si la palabra dice que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, fijémonos la importancia que tiene el espíritu, lo que nos dirige, lo que nos hace hacer las cosas, lo que nos aparta del pecado, lo que nos dice eso no está bien, eso está bien, esto no está bien. Cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nosotros, cuando, como dice la palabra, cuando nos convertimos en pobres de espíritu. Amén. Es cuando el Señor pasa a formar parte de nosotros. Amén. Y hacer lo que antes era natural, hacerlo sobrenatural. Amén. Amén. La segunda bienaventuranza nos habla de los que lloran. Los que lloran, dice la palabra. Aquí podemos entender que se estaba refiriendo a que el Señor no se refería a las cosas que nos pasan, diríamos, en el mundo. O sea, cuando hablaba de los que lloran, estaba hablando en términos espirituales, porque problemas vamos a tener, como decía aquel hombre el domingo, ¿no? Que no quiera problemas. Entonces, claro, digo, pero así dijo él, ¿no? O sea, problemas vamos a tener. Entonces Jesús no se estaba refiriendo a un tema, diríamos, a problemas de la vida. Bienaventurados los que lloran, dice. Porque dice, porque de ellos recibirán consolación. Los que lloran recibirán consolación. Aquí el Señor nos hablaba, diríamos, de aquellas personas que se duelen por el hermano, aquellas personas que se preocupan porque la obra del Señor vaya bien. Hay personas que lloran cuando ven que las cosas no van bien en la iglesia, porque tienen tanto amor, tanto celo de Dios. El Señor se estaba refiriendo a eso. Los que lloran, los que se esfuerzan, los que buscan el bienestar de la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Yo estaba escribiendo ayer lo que el Señor iba poniendo en mí, y
Me dijo, los que se duelen, los que tienen necesidad de Dios y aún no lo conocen. Los que se van sin Cristo. Dolerse por esas personas que se van sin conocer a Cristo. Tantas personas que se están yendo y no conocen al Señor. Dolerse por la obra de Dios. Yo escribía esto ayer por la noche, lo que el Señor iba poniendo en mí. Y cuando, me acosté, y como a eso de las 2 o 3 de la mañana, escuché, yo no sé cuántos creen que Dios habla. Y yo escuché que me decía, no sé si eran las 2 o las 3, y escuché que me decía, la creación tiene hambre, tiene sed. Y yo decía, claro, eran las 2, por ahí, ahora empieza a hacer fresquito, yo estaba bien arropado, y decía yo, esa no es la voz de Dios. Yo escuchaba que decía, la creación tiene sed. Y yo decía, Dios no habla de esa manera, yo no quería. Pero a eso se refiere la palabra. A llorar, a preocuparse por aquellos que no tienen a Dios en su corazón. A preocuparse porque la obra de Dios siga adelante. Los que lloran, dicen, porque ellos recibirán consolación. Porque problemas vamos a tener y vamos a llorar. El mundo tiene problemas y llora. Pero nuestros problemas, sí, son problemas, pero fuera son problemas, dentro son problemas. Y eso no puede cambiar. Pero la consolación la tendremos nosotros. Amén. Entonces, a eso se refiere la palabra. Llorar o preocuparse por los que no conocen al Señor. Amén. Y luego el Señor nos habla los mansos. Mansos, los de corazón humilde, los que se postran delante de Dios y se someten a la voluntad de Dios. Los que cuando son usados por Dios no buscan bienestar personal. Los que cuando son usados